Visión de futuro. Ciudades verdes e inclusivas. Amigos y amigas del Observador, sean bienvenidos a una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas que se ha adjudicado y ha sido levantado por la editorial e imprenta El Observador. Un proyecto que está financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicaciones, el CORE de Valparaíso y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. En esta ocasión estamos junto a Macarena Barrientos Díaz, quien es doctora en Arquitectura y Urbanismo y profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Cómo estás, Macarena? Bien. Un gusto. Muy bien, gracias. Recordar que las entrevistas, por supuesto, tienen por objetivo visibilizar el aporte de las mujeres arquitectas, diseñadoras y urbanistas en la construcción de ciudades más verdes e inclusivas. En un contexto donde, por ejemplo, en la región de Valparaíso se enfrenta un crecimiento urbano desordenado, una escasez de áreas verdes y baja participación femenina en decisiones urbanas, donde en la realidad país el 25% de quienes lideran proyectos urbanos en Chile son mujeres, lo que perpetúa un diseño urbano poco inclusivo. Es por ello que este proyecto busca, ¿no es cierto?, responder a estas brechas desde una mirada de género y sostenibilidad, conversando con profesionales de la arquitectura. Como decía, estamos con Macarena Barrientos, quien es profesora, también doctora, por supuesto, en Arquitectura y Urbanismo, pero es profesora de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde nos encontramos en este momento. Macarena, me gustaría partir, bueno, siempre me gusta partir la entrevista haciendo la pregunta sobre el concepto de lo que es la arquitectura y el urbanismo sostenible. Uno, por ejemplo, busca en internet, en Google, y aparecen imágenes, no sé, siempre le digo a la entrevistada de que aparecen imágenes un poco irreales, no sé, edificios grandes, llenos de verde, pero me imagino que es algo más aterrizado, ¿no? La arquitectura y el urbanismo sostenible, ¿qué es para ti? Mira, por definición, se supone que el concepto de sostenibilidad tiene tres dimensiones, que es la dimensión medioambiental, la dimensión económica y la dimensión social. Pero como tú dices, cuando uno habla de sostenibilidad, incluso con los estudiantes, lo que se viene a la mente inmediatamente son como espacios verdes, ¿no es cierto? O también edificios que funcionan con domótica, que son así como tecnológicos, ¿no es cierto? Y que apuntan a la sostenibilidad. Entonces, desde mi punto de vista, creo que hemos ido como visibilizando la dimensión social, que es una dimensión fundamental, ¿ya? Y que justamente, como tú dices, es la dimensión que nos permite como bajar el concepto de sostenibilidad a la vida diaria, a la vida cotidiana y a los espacios construidos, ¿no es cierto?, y acercarlos a la gente. Entonces creo que por ahí tenemos que tratar de trabajar más el concepto de sostenibilidad, que tiene que ver básicamente con seguir desarrollando el hábitat, ¿no es cierto?, construido, que es un poco la responsabilidad de los arquitectos y de los planificadores, pero desarrollarlo sin comprometer los recursos para la generación futura, ¿sí? Pero mirado eso desde una dimensión social, a mí me hace mucho más sentido el concepto de sostenibilidad. Macarena, bueno, tú desde tu visión, quizás desde la academia, ¿crees que las arquitectas mujeres, ¿no es cierto?, pueden tener más la visión de sostenibilidad, quizás en su visión de arquitectura, que generaciones anteriores, por ejemplo, de varones que estaban, bueno, que dominaban un poco, digamos, el rubro de la arquitectura? ¿Crees que es así? Yo creo que el aporte de las mujeres a la arquitectura, tanto como usuarias, como profesionales o diseñadoras, ¿no es cierto?, o planificadoras, tiene que ver con la diversidad de experiencias, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, en un sistema patriarcal y en una lógica, en un ejercicio de sociedad bastante patriarcal hace muchos años, la visión de los hombres es bastante sesgada, ¿no es cierto? Y tiene como muchas normas desde lo que se viene haciendo y también una experiencia bastante acotada. En cambio, las mujeres tienen una experiencia distinta, bastante interseccional también, ¿no es cierto? Las mujeres cuidan, están, digamos, a cargo de los niños, también trabajan, pero se hacen cargo también de sostener los cuidados, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso, ahí la sostenibilidad se hace indispensable y en el fondo viene desde otras perspectivas y no solamente desde esta perspectiva como o solo económica o solo medioambiental como muy academizada, sino que es como real, viene como de la experiencia diaria. Macarena, bueno,
la región de Valparaíso, yendo al territorio, por ejemplo, enfrenta un crecimiento urbano un poco desordenado, la escasez de áreas verdes, bueno, se puede ver acá en la comuna de Valparaíso. ¿Dónde crees tú que recae la necesidad de actuar, ¿no es cierto?, de desarrollar comunas que sean amigables con el medio ambiente y también con los derechos humanos, un poco que van en línea también con el concepto de sostenibilidad? Sí. Mira, Valparaíso tiene en el fondo a lo mejor esos datos, ¿no es cierto?, ese dato, pero también Valparaíso tiene enormes potenciales. Como tenemos el mar, por ejemplo, ¿no es cierto? En Viña del Mar, ¿no es cierto?, si uno mira el indicador de áreas verdes por persona, está bastante beneficiado porque la playa, ¿no es cierto?, también se considera de uso público y es un área verde, entonces ahí empezamos a sumar. Y son áreas públicas, entonces lo que tenemos que mejorar es la accesibilidad de todas las personas a todos estos lugares, ¿ya? Valparaíso también, en términos específicos de la ciudad de Valparaíso, como tiene como este anfiteatro natural que mira al mar, también es una ciudad que, si bien tiene un crecimiento súper desordenado, o si queremos llamarlo orgánico, también hay algo en el beneficio, ¿no es cierto?, de compartir ese acceso visual, aunque sea al mar, que favorece o que en el fondo le da un potencial de habitabilidad, pero cuando miramos en el fondo más fino, efectivamente tratar de que las personas puedan acceder a todos esos lugares, ¿no es cierto?, que tengan un acceso a plazas. Lo vimos mucho en la pandemia, ¿no es cierto?, cuando las personas tuvieron que quedarse encerradas, como los distintos barrios, si estaban con mayor o menor disposición de espacios públicos asequibles de manera cotidiana, eso es súper importante. Entonces creo que es un desafío que tenemos en general en todo el país, claro. Y hay que fijarse muy bien dónde ese dato, cómo se traduce en el territorio, es decir, dónde está situado, porque a veces esos datos mejoran, pero cuando uno lo va a mirar por comuna o por barrio, igual las inequidades siguen existiendo. Siguen presentes, ¿no? Exacto. Macarena, en ese sentido, bueno, tú mencionabas, por ejemplo, a Realidad País, en términos de estadísticas también, solo un 25% de los proyectos arquitectónicos son liderados por mujeres. ¿Crees tú que si ese dato cambiara, por ejemplo, la realidad de los territorios podría ser quizás más inclusiva, pensando en incluir también no solamente quizás a los varones, sino que, o pensando quizás solo en los varones, sino que en los adultos mayores, en los niños, en las mujeres, etcétera, en todos quienes componen un poco la comunidad de ciertos territorios? ¿Crees tú que eso se podría dar así? Mira, en mi experiencia, si bien creo que hay que avanzar a que las mujeres estén más presentes, ¿no es cierto?, en cargos directivos y en todo ámbito, ¿no es cierto?, laboral, porque es una cuestión de equidad básica, más que el género que esté liderando, creo que tiene que ver con que esa perspectiva y esa conciencia de género esté presente. Puede ser que sea un hombre, pero si la conciencia de género y sobre todo interseccional está presente, esta visión, ¿no es cierto?, y estos proyectos o cómo se piensa la ciudad va a ir variando. Pero yo creo que hay que sumarle al tema de la perspectiva de género el énfasis interseccional, porque justamente los niños y las niñas, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, todos somos parte de la ciudad, y como te decía antes, la diversidad de experiencias son información para, en el fondo, transformarla en información técnica para la resolución de los proyectos. Entonces eso es como muy importante, y entendiendo, como lo que te decía antes también, que las mujeres hemos estado, ¿no es cierto?, en esta sociedad patriarcal a cargo de los cuidados, generalmente, ¿no es cierto?, por este como rol de género que hemos ido asumiendo, tenemos esa experiencia también. Entonces probablemente sí, es una mejora, o es ampliar la mirada de alguna manera. Ampliar un poco la mirada, ¿no es cierto?, de cómo hoy día se consigue quizás lo que es la arquitectura en los distintos territorios. Macarena, bueno, pasando un poco de lo que es la arquitectura sostenible, pero también desde la experiencia, me gustaría conocer un poco de ti. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, eres profesora, pero no solo profesora, sino que eres doctora en arquitectura y urbanismo. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo te interesaste por la arquitectura? ¿Cómo ha sido? Cuéntame un poquito. Bueno, yo estudié en esta universidad, después me fui a estudiar a Italia, mi máster, y después me fui a España, o sea, en Concepción y en España realicé mi doctorado de manera conjunta. Y la verdad es que el tema de la sostenibilidad, si bien fue como, yo creo que apareció, o sea, lo empecé a escuchar cuando estaba en la carrera, como en inicios de los 2000, por ahí,
empezó a aparecer el tema de sostenibilidad, ¿no es cierto?, en la arquitectura. Yo creo que así como en términos reales de qué es lo sostenible, como te decía al principio, integrando de manera ecuánime la dimensión del medio ambiente, la dimensión económica y la dimensión social, es algo que he ido aprendiendo en el ejercicio, ¿no es cierto?, docente y profesional también en torno, digamos, a los años. No es algo que uno aprenda inmediatamente. Claro. Y eso, ¿crees tú que hoy día se traduce en que se discute más, se habla más quizás como de la arquitectura sostenible dentro del propio concepto de arquitectura? Yo voy con esto. Sí. Eso, como que quizás ya no concebir arquitectura es sinónimo a concebirla como arquitectura sostenible. Exacto, sí. Ya no es algo, porque antes también es un poco esa lógica que se quedó pregnada, que era como que la arquitectura sostenible se ve verde, son claro, edificios más verdes, o son edificios claro, más inteligentes que gastan menos energía. Pero después en el fondo fuimos entendiendo y ser más críticos con eso, en el fondo que también hay toda una dimensión social abajo, ¿no es cierto? Muchos de los edificios inteligentes a veces tienen, si tú les sigues, ¿no es cierto?, como el ciclo de vida, tienen unas huellas de carbono enormes por toda la tecnología que se necesita producir para que ese edificio sea más sostenible. Entonces claro, también en los últimos años como que el concepto de sostenibilidad se ha ido dando la vuelta a también mirar las lógicas y los saberes incluso de las sociedades, ¿no es cierto?, que están en cada uno de los territorios de origen, y entender que probablemente lo más sostenible es construir con lo que tienes, y no solamente en términos materiales, sino que con los saberes que uno tiene. Entonces también ahí la dimensión social se empieza a consolidar y vuelve a tener como una prioridad en el concepto de sostenibilidad. Claro, porque si uno quizás, no sé, mira hacia 50, 60 años atrás, se trabajaba quizás con materiales, digamos, con maderas más nacionales, digamos, en ese sentido, o más del territorio. Hoy en día se exportan, pero claro, son más baratas, pero con la huella de carbono, como tú dices, que quizás son maderas que vienen del extranjero, tienen que viajar en barco. Sí. Entonces, finalmente, el edificio, claro, termina siendo más barato quizás, o la casa termina siendo más barata, pero con una huella de carbono, como tú dices, claro, igual importante. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy en día también consultártelo, ya no se aborda solamente la arquitectura sostenible con una mirada como solo medioambiental, sino que también se incluye, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema de que los espacios que tenga el edificio o de la forma en que esté construida incluye a todos quienes van a habitar ese edificio, como tú dices. Exacto. Procesos participativos. Sí. Los procesos participativos también son un indicador de sostenibilidad futura, ¿no es cierto?, de los diseños que nosotros hagamos en el territorio. Incluso también yo creo que el concepto de sostenibilidad nos ha llevado y ha llevado a varios colegas, ¿no es cierto?, investigadores a plantear el tema de si necesitamos seguir construyendo. Es como una pregunta bastante compleja para la arquitectura, pero en el fondo es como, tenemos las ciudades que tenemos, la ciudad es un regalo, pero también hemos ido depredando territorio de manera así como inconmensurable, entonces es como ya, hasta el punto que llegamos, cómo aprendemos de lo que ya hicimos y cómo reutilizamos lo que hicimos y lo podemos reformular y reconfigurar para poder en el fondo avanzar, ¿no es cierto?, en esta senda de sostenibilidad, que es un desafío enorme. Entonces también ahí empiezan a aparecer todos estos otros aspectos como de la dimensión social y disciplinar, que plantean cuestiones y desafíos importantes. Recién me lo adelantaba un poquito en una de las respuestas que estuvimos conversando, pero ¿crees que la solución a estas incógnitas, a estas preguntas que se hacen, estén en abordarlas con una mirada basada en la perspectiva de género, en incluir quizás una nueva mirada, una mirada renovada que durante años quizás no estuvo la arquitectura como es la de las mujeres quizás dentro de la arquitectura, o crees que es más complejo que eso? Bueno, me lo adelantaba recién. Sí, yo creo que es más complejo que eso. El género es como una primera entrada y muy necesaria de considerar una perspectiva que la tenemos que tener ahí, porque además muchas cuestiones, o sea, siempre hemos diseñado con perspectiva de género, lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Claro. Entonces cuando llega, ¿no es cierto?, la perspectiva de género, nos volvemos conscientes de que hay cuestiones que hemos ido perpetuando y que no necesariamente tienen que ser así, ¿no es cierto? Esta como lógica muy, muy básica, ¿no es cierto? Esta noción de que los espacios domésticos son espacios de cuidado, son espacios para mujeres, y que el espacio público y qué sé yo, hay otros, ¿no es cierto?, espacios como para los hombres o para las masculinidades. Creo que de frente un poco mover la mesa y cuestionar algunas cosas, pero si nosotros a eso le sumamos las perspectivas interseccionales, por ejemplo, y vemos en el fondo cómo los niños se mueven de distintas formas en los espacios, o cómo las personas mayores tienen otros requerimientos espaciales para poder, ¿no es cierto?, acomodar esos cuerpos,
hay otro remesón, ¿no es cierto? Entonces ahí hay otra lógica que se vuelve a calzar. Y también creo que el tema de la arquitectura y de la planificación sostenible tiene que tener una aproximación interdisciplinar. O sea, no se puede, los arquitectos no lo sabemos todo y los planificadores tampoco, entonces es un trabajo mancomunado bien amplio, con la participación, digamos, de quienes van a ser usuarios de esto o quienes son las comunidades de base, hasta otro tipo de especialistas que también tienen que entrar en ese diálogo. Macarena, yendo al rubro universitario donde tú actualmente trabajas, ¿cómo crees que ha ido evolucionando la participación en la carrera o la inclusión en la carrera de las chicas? ¿Se interesan más en la arquitectura hoy en día, desde quizás cuando tú estudiaste, ahora que eres profesora, ven más mujeres en las aulas o se ha ido manteniendo quizás en el tiempo? ¿Cómo la radiografía que ves? Mira, yo creo que cuando yo entré tenemos que haber sido como 50 y 50, más o menos siempre la proporción fue bastante equitativa en arquitectura. Ya. En la universidad en general, por supuesto, esta universidad de ingenierías, digamos, se ha ido avanzando de a poco, pero recientemente la matrícula femenina en arquitectura, en términos internacionales y en términos nacionales también supera la de los hombres, no solamente en este departamento, sino que en general en las distintas universidades. Entonces, también eso es un reflejo de que tenemos que ir cambiando no solamente los modos de diseñar y los espacios, sino que también nuestras metodologías y nuestras aproximaciones, porque a quien le estamos enseñando, ¿no es cierto?, a una matrícula muy diversa hoy día. Claro, eso me imagino yo que eso es lo que te quería consultar, porque me imagino que también va afectando un poco a los contenidos que se van tratando quizás como tú decías, en términos de las metodologías también, que tienen que ver quizás con una mirada que sea distinta a como se enseñaba quizás hace 40 o 30 años, no solamente por los avances también que han tenido en términos de investigación y estudios, sino que también por abordar el conocimiento quizás también de una manera distinta. Justamente tú mencionabas algo recién, que la arquitectura sostenible también tiene que ir de la mano con lo interseccional, ¿no? Ese es el concepto. Bueno, recuerdo un ejemplo de otra entrevista que nos decía que no es lo mismo, por ejemplo, también el camino que tiene quizá un adulto mayor que ya está jubilado, por ejemplo, a comprar pan, que quizás va a ser como un paseo, una conexión con el entorno, ¿no es cierto? Un vistazo como a la comunidad en ese sentido, con lo que tiene quizá un universitario o un trabajador que tiene que subirse temprano en la mañana, que llega tarde a la casa y con suerte tiene 5 o 4 minutos para ir y volver rápidamente. Entonces quizás esos espacios, ¿no es cierto?, tenerlos como pensados para toda la comunidad, ¿no? Sí. Los espacios o sea, los trayectos, las movilidades cotidianas de las personas también son muy importantes de considerar, digamos. Probablemente no aparecen en la lógica o en el mundo arquitectónico inmediatamente porque no son un edificio, pero son parte de la planificación y de los espacios que nosotros pensamos. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un proyecto ahora desarrollándose acá en la universidad que lo está liderando la profesora Montserrat del Pino, en el que yo también participo, que tiene que ver con el concepto de los paisajes restauradores. Y en el fondo de apuntar a que todos los paisajes sean paisajes de trayectos cortos, o sean paisajes, ¿no es cierto?, a escala urbana mayor, sean paisajes restauradores que nos ayuden a mejorar la calidad de vida en las ciudades. Sí, algo importante. ¿Por qué te menciono esto? Porque un poco también para seguir aterrizando el concepto de lo que es la arquitectura sostenible, como te mencionaba al comienzo, bueno, y el público también que nos está viendo, uno hace una búsqueda rápida en Google, quizás, o en Internet, de lo que es la arquitectura sostenible, y aparecen cosas quizás un poco irreales, ¿no? Estos edificios como, digamos, como retrofuturistas, un poco, llenos de verde, como quizás en los 2000 o los 90 se imaginaban cómo iban a ser estos tiempos, 2025, pero hoy vemos que en la realidad no es así, que la arquitectura sostenible quizás para también las personas que nos están viendo es algo mucho más cerca de lo que uno piensa, o sea, uno lo tiene mucho más cerca, quizás en las mismas veredas, con el tema de las baldosas que son como con braille, me imagino. También pueden ser, o la forma de los diseños de los paraderos, quizás también puede eso incluirse dentro de arquitectura, no sé, yo lo digo desde el desconocimiento, pero te lo digo que quizás están más cerca, ¿no?, de lo que uno... Sí, yo creo que uno tiene que, o sea,
nosotros en el cotidiano, como usuarios y usuarias de las ciudades, tenemos que abrazar más ese concepto de sostenibilidad. Puede ser mucho más sostenible que un gran edificio verde o moderno, puede ser mucho más sostenible para una mamá que va caminando con su hijo por la calle, una vereda que tenga 3 o 4 posibilidades de sentarse, de tener sombra, de sentarse a descansar un rato con el niño y después seguir su trayecto. Macarena, para ir finalizando esta entrevista, una pregunta que me gusta hacerle a todas las entrevistadas. ¿Algún consejo, algún mensaje, algunas palabras que quisieras darle a niñas, a mujeres que nos estén viendo y que sueñan quizás con estudiar arquitectura, que como tú dices, la matrícula ya está quizás superando a nivel país internacional a los hombres, o sea, ya cada vez más los espacios de arquitectura están incluyendo a la mujer, ¿no? Sí. No, yo solamente decir que es una carrera hermosa, para estudiarla y para ejercerla, tiene una diversidad enorme de modos de ejercer la arquitectura. Y también llamar a las personas en general a sentirse empoderadas respecto del conocimiento que ellos tienen de sus propios territorios, aunque no hayan estudiado arquitectura, que en el fondo uno conoce su territorio, dónde habita, sus espacios, y eso también es un enorme insumo de valor para nosotros en todos los procesos participativos también. Macarena, muchas gracias también a ustedes. Recordarles que esta fue otra entrevista de este ciclo de entrevistas que estamos realizando de un proyecto que se ha adjudicado, ¿no es cierto?, la editorial Imprenta El Observador, y está financiado más bien por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicaciones, el Core de Valparaíso y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. En esta ocasión estuvimos con Macarena Barrientos Díaz, quien es doctora en Arquitectura y Urbanismo y profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Federico Santa María. Macarena, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes también.